tema. Somos médicos, por supuesto que la mirada va a ser principalmente una mirada médica. Y podamos ver los diferentes aspectos que tiene este problema. Y si al final podemos poner una idea, un concepto, una opinión que sume a lo que ya se ha dicho y que se ha hecho, nos sentiremos bastante conformes. Esta reunión tiene un formato un poco distinto al que estamos acostumbrados. Para nosotros es una experiencia, ojalá todo resulte bien. La primera parte tenemos nuestros panelistas invitados con una ponencia de 10 minutos cada uno y luego un espacio que ojalá sea muy productivo para una conversación, para opiniones, para preguntas. El tiempo aquí nos apremia, la reunión dura solamente 1 hora, de tal manera que voy a presentar a los panelistas para que demos inicio entonces a las presentaciones. En primer lugar, el doctor Antonio Banfi, por todos conocidos, el doctor Banfi, pediatra, infectólogo, profesor de la Universidad de Chile, maestro de generaciones, invitado a este panel por su opinión autorizada respecto de la visión y de las aprehensiones que podemos tener los pediatras, los padres y los niños sobre el tema de la reapertura de los colegios y el reinicio de las clases presenciales. Gracias, doctor Banfi, por estar acá. Muchas gracias, Jorge. A continuación, vendrá la ponencia del doctor Humberto Soriano, pediatra, gastroenterólogo infantil, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, past president de la Sociedad Chilena de Pediatría, actual presidente de la Sociedad Médica para la Prevención. El doctor Soriano está invitado en representación de la Sociedad Chilena de Pediatría, ya que ha formado parte de un grupo de trabajo en varias mesas técnicas junto con otros miembros de la Sociedad Chilena de Pediatría para abordar este tema, para dar un apoyo y una mirada técnica y buscar las mejores soluciones, hacer ojalá los mejores aportes en este tema. Ellos han trabajado con MinSal, con el Ministerio de Educación, con la Subsecretaría de la Niñez, y por ese motivo entonces ha sido invitado el doctor Humberto Soriano. Gracias, doctor Soriano, por estar acá. Y finalmente la tercera ponencia será del doctor Juan Pablo Torres, también de la casa, pediatra, infectólogo, doctor en ciencias médicas, investigador, profesor de la Universidad de Chile. El doctor Torres ha sido invitado por los conocimientos que ha mostrado en las diferentes presentaciones que ha hecho este año sobre el tema COVID-19 y por su calidad y su experiencia en la investigación médica. Gracias, doctor Torres, por estar en la reunión. Gracias, buenos días a todos, a todas. Empezamos entonces con la primera ponencia del doctor Antonio Banfi. Doctor Banfi, adelante. ¿Ahí ven? Me imagino. Sí. Perfecto. Apriete ocultar, Doc, para que no salga ese mensaje. Okay. Y presentar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Es un gusto estar en esta aula. Y menciono la palabra aula por el tema que nos toca hoy día, ¿no? En el aula hay acogida. Y siento que todo este auditorio y los panelistas, por supuesto, me acogen para tratar de entregarles algunas reflexiones sobre pediatría, educación y pandemia. Y que ojalá de estas reflexiones pudieran salir algunas sugerencias para vuestra propia reflexión.
Bernard-Henri Lévy, un filósofo francés, acaba de publicar este libro que tiene un título que es por lo demás muy sugerente y que nos viene bien para la ocasión. Pero también quiero citar a Rudolf Virchow, el padre de la anatomía patológica, que dice: una epidemia es un fenómeno social que conlleva algunos aspectos médicos. No deja de ser interesante esto dicho en 1890 y tantos. ¿Qué ocurrió con la educación durante esta pandemia? El 11 de marzo del 2020, ¿no es cierto?, se declaró la pandemia por parte de la OMS. En el 2020 ya una gran parte de los países del mundo había hecho el cierre de escuelas, afectando a más del 90% de los estudiantes del mundo. Chile en el año 2019 tenía una matrícula de 3.625.000 niños y jóvenes en educación básica y media. Algunos datos. Una importante mayoría de países han tomado alguna medida para disminuir el impacto sobre la educación. Todas estas medidas son de la más diversa índole. Un 50% de los países han capacitado a profesores para educación a distancia, un tema en que se veía claramente la insuficiencia en el momento de inicio de la declaración de la pandemia. 70% de los países estiman necesario tener un plan de reemplazo de la educación presencial ante posibles crisis futuras. En otras palabras, no estábamos preparados. ¿Cuáles son los pilares sanitarios históricos en el manejo de una epidemia y una pandemia? Obviamente, evitar el contagio y las consecuencias. Y de todo lo que sabemos y hemos conocido en estos días de pandemia, hay tres cosas que son esenciales: el lavado de las manos, el uso de mascarilla y la distancia social. Pero todo esto, para que tenga realmente un efecto de evitar el contagio y las consecuencias del contagio, tiene que estar sobre una base sólida. Y esa base sólida es nuestra responsabilidad social, individual y colectiva. Y posiblemente todos los problemas que hemos visto derivan exactamente de que esta base muchas veces tambalea. Creo que la pandemia nos representa una serie de desafíos éticos, como tarea personal, como tarea colectiva, como basarnos en los hechos y no el miedo, en tener un liderazgo ético muy importante en todas las autoridades de salud, políticas, educacionales, etcétera, líderes íntegros. Acelerar, desacelerar y autogestionar. Aquí creo que es muy importante tener en cuenta el tomar decisiones oportunas y difíciles. Desacelerar nuestras actividades personales y profesionales. Creo que este ha sido uno de los beneficios de la pandemia si examinamos con rigurosidad nuestro quehacer personal. Ejercer y apreciar el valor de la autodisciplina. Me parece que la transparencia, bueno, que ha sido invocada por toda la sociedad, es una obligatoriedad. Y dentro de eso, de este afán de transparencia, no debemos debilitar las instituciones. Las sociedades se mueven fundamentalmente gracias a sus instituciones. La solidaridad. Hemos visto cómo ha surgido una solidaridad vecinal, la solidaridad de los amigos, de los vecinos. Todo eso hay que, obviamente, estimularlo. Las fundaciones, diversas confesiones religiosas también han jugado su papel. Las fundaciones haciendo siempre ese papel tan importante como que tiene que ver con lo que el Estado no puede hacer. Y felizmente también hemos visto cómo los jóvenes muestran su potencial solidario, que es innegable. Hay que hacerse cargo de las víctimas económicas, lo hemos visto. El tema de la globalización es quizás uno de los aspectos más llamativos, al menos desde el punto de vista de los medios. Hemos tenido información, pero es necesario que esta globalización se reformule, se reestudie y se establezcan mecanismos mejores que los que hemos tenido hasta ahora para lograr esta cooperación.
Y, por supuesto, hay otras lecciones para otras amenazas como el cambio climático y el hambre mundial. En Chile, el manejo de la pandemia todos lo conocemos, ¿no es cierto? Pero aquí yo haría nuestro hincapié en el aporte que podemos hacer personalmente en esto, en encontrar efectivamente el sentido de lo que estamos haciendo y el papel de la pediatría y la educación, la interrelación estrecha que podemos ver y que creo que todos hemos vivido como pediatras al interiorizarnos en la vida de las distintas familias. ¿Qué es la educación? Es un proceso de socialización de los individuos. Esto daría para una discusión muy amplia. ¿Cómo se educa? A través de estas herramientas, ¿no es cierto?, de aprendizaje, conocimientos, habilidades, valores, creencias, hábitos. ¿Cómo facilitar? A través de la enseñanza. La investigación. Creo que la pandemia ha puesto énfasis en el papel notable que tiene la investigación. Y esto es algo que tenemos que cuidar, y no solo cuidar, acoger y promover. La educación es un derecho humano y tema de toda la vida. Cuando uno lee los programas de educación de todo el mundo, nos encontramos que esta es la primera frase que inaugura los programas de distintos países. Los padres son los principales agentes educadores, sin ninguna duda. Son los que inician el proceso educativo de los niños. El rol del pediatra en la educación ya lo hemos mencionado, sería también motivo de una conversación muy amplia. El tiempo no nos permite, pero cada uno de ustedes piense, por favor, en el papel que han jugado en la educación de muchos niños y jóvenes, niños con dificultades, niños con jóvenes también con dificultades, y el papel que ustedes desempeñan para la familia. La pandemia, por supuesto, ha sido un tremendo disruptor del uso y la costumbre de la educación. Cuando Jorge Carrasco me planteó esto, le pedí a 20 personas que son pacientes míos que me dijeran rápidamente, ¿no es cierto?, algunos temores, fortalezas, oportunidades, desafíos que ellos habían visto en la pandemia. Me respondieron 17 de estos 20. ¿Y qué podemos ver? Conceptos que seguramente ustedes han también podido apreciar. Precariedad, fragilidad, incertidumbre, poca claridad, manejo sensacionalista de los medios, carencia técnica y económica para implementar las clases online, soportar el distanciamiento físico, se hace más difícil para los adolescentes. Y todos, casi todos, expresando el peligro para el conocimiento, el aprendizaje y la sociabilidad que tiene el cierre de los colegios. Los niños más vulnerables desde el punto de vista de salud mental, también me lo mencionaron, 6 de 17 tenían niños con algún grado de problema, se han sentido más angustiados, ansiosos. Otro problema. Adolescentes, bueno, ahí hay una gama amplia de problemas que también ustedes seguramente han podido constatar. Y tanto, yo diría que la respuesta unánime fue que al niño y al joven les gusta ir al colegio y sienten la falta de este espacio. ¿Qué oportunidades han tenido en este tiempo? Los padres, aprendizaje, resiliencia, responsabilidad, la concentración y algunos elementos valóricos muy importantes como valorar al otro que ven todos los días. Y en esto fue bien interesante, la respuesta sería también motivo de una conversación más larga, pero cómo los padres han podido apreciar a cada niño mejor y los niños a sus padres, reconocer la autoridad que los padres tienen y al mismo tiempo la influencia que ellos ejercen en su formación. Ayudarnos dentro de la casa y la familia, tener esperanza de una mejor relación social post-pandemia. Un padre me dice, este ha sido un laboratorio de emociones y sentimientos. Hemos podido ver nuestras insuficiencias individuales y colectivas. Se han relevado las fortalezas valóricas y emocionales y la educación ocupa un espacio principal en la reflexión familiar sin ninguna duda. Y ahí ocurre que la medicina, ¿no es cierto?, junto con otras profesiones, tienen esta oportunidad de mirar, ayudar y recomendar y educar en la edificación de cada uno de nosotros. Este estudio es muy interesante, es un estudio de la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Andrés Bello y la Católica, en que se estudian los tiempos, formas y espacio de cuidado en casa durante la pandemia. El nivel de los encuestados, el nivel educacional es bastante alto, ¿no?
43% tienen estudios técnicos universitarios completos y 36% tienen estudios de posgrado. Interesante aquí, y aquí es una mención hacia la mujer, ¿no? En el sentido de que, ¿qué ocurre antes de la pandemia y en la pandemia con el cuidado que se le brinda a los niños menores de 12 años que viven en el hogar? Vean ustedes lo importante que es el colegio en el tiempo de cuidado, 65% del tiempo. Y en la jornada de la tarde, esto en la mañana, y en la tarde un 12%. Pero las mamás, aún trabajando, le dedican a la jornada de la tarde un 40% de su tiempo, del tiempo de esa tarde al cuidado al niño. Y la jornada de la noche, las madres son las que velan. En el contexto de cuarentena, ¿cómo se distribuye el cuidado? Aumenta el cuidado de los padres, varones, ¿no? Y por cierto que también aumenta el trabajo de la mamá. Así que un homenaje a las mamás que realmente son el sostén del núcleo familiar. El aumento, esto también ustedes lo han visto, el aumento de los medios electrónicos, la televisión, en fin, el uso de esto ha sido exponencial casi. Y por último, mostrando algunas de las facetas de este estudio, que está inconcluso, están emitiendo informes, vemos cómo en la participación en tareas de la casa también, en aquellas familias que tienen más de 3 niños, se produce un aumento significativo de la participación de la colaboración. ¿Qué pasa entonces con este coronavirus, ¿no es cierto?, y el cierre o apertura de escuelas? La Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, ¿no es cierto?, dice: no hay pruebas suficientes para determinar la facilidad con la que los niños y jóvenes contraen el virus y cuán contagiosos son una vez que lo hacen. Sin un avance significativo en la evidencia sobre estos puntos, las autoridades educacionales tomarán decisiones de potencial alto riesgo sin certeza. Y hacen énfasis en los profundos daños del cierre de escuelas y la necesidad de equilibrar la política sanitaria con las consecuencias académicas de salud y económicas. La Academia Americana de Pediatría también refuerza este mismo concepto de la vuelta a clases, y la importancia del aprendizaje en persona se es reconocido una vez más. ¿Qué pasa en Chile? ¿No? La decisión de volver o no volver probablemente es uno de los mayores desafíos que en este plano ha enfrentado a Chile en muchas generaciones, ¿no? Es un tema polémico entre los niños, la familia y los maestros, expresando diversas opiniones sobre lo que es mejor para ellos. Hay una oportunidad ahora de discusión abierta y de colaboración, y esto es lo que tenemos que propiciar para tomar la mejor decisión. ¿Cómo uno concibe que podría ser la reapertura? Sobre la base de completo conocimiento del riesgo, una definida estrategia de mitigación para proteger a los niños, personal de educación y familia, e implementación con precauciones bien definidas. Estoy seguro que los equipos que están viendo esto están buscando al menos estas bases. Por último, creo que es importante establecer una recomendación universal en este momento, y que viene de una gran maestra. Simplifica. Saber es simplificar sin quitar esencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Banfi. Enseguida, entonces, la ponencia del doctor Humberto Soriano. El doctor Banfi sigue presentando, entonces tengo que esperar que él deje de compartir para compartir la mía. Ahí está. Pero es realmente un privilegio poder hablar a continuación también lo hace uno más humilde después del doctor Banfi. Muchas gracias. Estoy compartiendo mi pantalla ahora, parece, espérate. Yo quiero agradecerle al doctor Carrasco por invitarme a hablar de regreso seguro al colegio en pandemia, construyendo un protocolo, trabajo conjunto entre sociedad científica y autoridades en base a la experiencia local e internacional. Aquí tengo que poner ocultar, ¿no es cierto? Sí, por favor, doctor. Claro. Quizás
me sorprendió cuando me pidió el doctor Carrasco que hablara. Como ustedes saben, yo soy hepatólogo. Quizás mi única calificación para hablar hoy día es que soy papá de 4 niños y 2 niñas que están en pre-kinder. Y cuando dicen que los dos, el doctor Banfi, ¿no es cierto?, el doctor Carlos, son de la casa, yo en algún momento también fui de la casa, ¿no es cierto? Por 4 años estuve de estudiante en el turno del doctor Pepe Cofré, Ángel Fuentes, Patricia Mardones. Y la verdad es que todos ustedes en sus consultas, todos ustedes en sus trabajos hacen abogacía. Es una de las competencias que hay que entrenar en pediatría. A nuestros becados tenemos que enseñarles la importancia de la abogacía y ojalá que se entusiasmen mucho para participar en la sociedad de pediatría, en las asociaciones médicas y en el colegio médico y tantas instancias donde uno puede aportar con el conocimiento, como decía el doctor Banfi, de la pediatría, la educación y la medicina. Y las de ustedes que son mujeres, ¿no es cierto?, todos conocen el ejemplo que nos dio esta doctora, ¿no es cierto?, que fue la primera médico chilena de América del Sur, que hizo vacunaciones escolares masivas en 1911. Ustedes saben, estoy hablando de la doctora Eloísa Díaz. Este doctor hizo abogacía en atención primaria y derecho, alumno del Roberto del Río, hizo las gotas de leche, funda Sochipo, fue el primer presidente de Sochipe, y por supuesto el doctor Luis Carlos Maquena construye y le da el nombre a este hospital. Este otro doctor que creó CONIN y el INTA, ¿no es cierto?, el doctor Fernando Monkeberg, ayuda a eliminar la desnutrición. Ahora estamos al otro lado, en desnutrición en exceso con los niños más obesos del continente. Este doctor no solo tiene un texto de pediatría, sino que la revista Lancet lo declara como uno de los científicos y pedagogos más importantes en los países en desarrollo, el doctor Julio Meneghelo, con quien trabajó mi papá, que era pediatra también. Y entonces, ¿qué sabe uno? Yo no soy infectólogo, este es un virus nuevo, nos equivocamos. Mis amigos infectólogos me decían cuando empezó la pandemia, mira, los niños son la fuente más importante de infección, el contacto es la parte más importante para contagiarse. Ahora sabemos que en realidad los niños no son tanta fuente de infección como los adultos. Ahora sabemos que el contagio es por aerosol. Tampoco soy profesor de un colegio, entonces yo vine aquí a aprender y a escuchar, a ver qué ideas tenemos entre todos. De repente, como decía el doctor Carrasco, se nos ocurre una o dos cosas que pudiese ayudar. Como decía el doctor Banfi, lo sabido es que la distancia de la mascarilla y el lavado de manos y alcohol gel son lo más importante, pero de repente puede ayudar tener antiparras o escudo facial. Hay 3 revisiones sistemáticas que hablan del tema. Probablemente ninguna de ellas va a convencer a mi amigo y cuñado Miguel O'Ryan, pero la verdad es que si uno mira fotos de la pandemia de la gripe española, si ustedes se fijan, todos tienen mascarilla y hasta el gato tiene mascarilla. Y en esta revisión en el Lancet de junio del 2020 habla como la protección de ojos agrega como un 30% más de protección a lo que da la mascarilla. Por lo tanto, cuando en la UCI, viendo a los pacientes trasplantados hepáticos, veo que hay 20 personas en la sala de enfermería y están todos a medio metro de distancia, me gustaría que uno se protegiera más, para que hubiese menos muertes de médicos que ya han ocurrido. Entonces, hay que escuchar a los expertos también, porque aquí las publicaciones no son suficientes, porque, como decía la revisión que mostraba el doctor Banfi, no hay información objetiva suficiente para decir hay que hacer esto o hay que hacer esto otro. Entonces, escuchando a médicos de Harvard esta semana, un par de cosas, ¿no es cierto? Hacía mucho hincapié en la vuelta a clase en la ventilación de la sala, dejar la puerta abierta, las ventanas abiertas, poner un filtro EPA portátil para purificar el aire. Parece que esto realmente ayudaría mucho. El costo se paga con creces, con lo que se evitan infecciones por coronavirus en lugares cerrados. Hay muchos otros artículos, este es uno de ellos, ¿no es cierto?, publicado sobre la alta eficiencia de filtros EPA en la era de COVID.
y la reingeniería de las clases, ¿no es cierto? Transformar auditorios que no se van a poder usar en el próximo año en salas de clase, no tiene ningún sentido tener un auditorio. Poner carpas quizás en patios para aprovechar cada espacio que permite una buena distancia entre los alumnos, soluciones creativas. Y en Harvard publicaron en el New England Journal of Medicine un comentario que me llamó la atención por lo que decía en sus conclusiones. Decía, ¿cuándo y cómo abrir los colegios no es solo una pregunta científica y tecnocrática, es también un problema emocional, ético y moral. Tenemos una responsabilidad de proteger a los niños, ¿no es cierto? Y también es un problema que las profesoras sean mal compensadas y se espere que se sacrifiquen por el bien de los niños. Tengo 2 hermanas que son profesoras. Y dice que los cierres de los colegios han evidenciado las injusticias sociales y económicas. Esto no es solamente en Chile, en todo el mundo. ¿No es cierto? Como que esta pandemia nos ha despertado. Los niños vulnerables y sus familias han sufrido más que los más privilegiados y han recibido menos ayuda y menos apoyo educacional. El regreso a clase será complejo y peleado, ¿no es cierto? La izquierda dice, no, no hay que volver a clase. La derecha dice, sí, hay que volver porque si no la economía. Bueno, ¿por qué no nos vamos al medio, ¿no es cierto? Y miremos la evidencia y la información que tenemos para hacerlo entre todos lo mejor posible. Porque hay acuerdo que los niños, familias, educadores y la sociedad merecen un regreso a colegios seguro y efectivo, ¿no es cierto? Esto es desde la Escuela de Educación de Harvard y la Escuela de Medicina de Harvard. Entonces, desde la Sociedad de Pediatría hicimos 4 grupos. El primer grupo, ya en abril, nos juntamos con MinSal, con SOCHIPE, la División de Prevención y Control de Enfermedades, con la doctora Santander, la subsecretaria Daza, Fernando González, Bárbara Leighton, ¿no es cierto? Propuestas sobre cuidado de los niños y planes de retorno a clase seguro, ¿no es cierto? Todos los directores de SOCHIPE participaron. El otro grupo era una colaboración vuelta a clase, también en abril, en reunión con la subsecretaria de Párvulos, María José Castro, del Mineduc, con SOCHIPE, SOCHINF, Colmet, Infectología UCI. De este grupo nacieron primeras propuestas para el retorno de niños, párvulos y salas cuna. El tercer grupo fue con el ministro de Educación, con SOCHIPE, SOCHINF, Colmet, el Consejo Asesor del COVID, su presidente, la doctora María Teresa Valenzuela, en quien hemos tenido varias reuniones y tenemos un grupo WhatsApp también en torno a retorno a clase seguro, con guías, propuestas, donde ha trabajado bastante una directora de SOCHIPE, Marcela Godoy, que trabaja en el San Borja Riarán. Y el último grupo del que se va a dar una noticia hoy día sobre el paseo de los niños, ¿no es cierto? Desde el principio salían los perritos, ahora pueden salir los abuelitos y ya es hora de que los niños que llevan 4 meses encerrados, ¿no es cierto?, puedan salir 3 veces a la semana, 90 minutos, con todas las precauciones que ya conocemos y se han mencionado y que hay que enseñar. Entonces, esta es la reunión del grupo 3 con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, gente del Consejo COVID, de SOCHIPE, varios directores, de la Sociedad Chilena de Infectología, el presidente, del Colegio Médico, 3 representantes infectólogas de la Universidad Católica, y yo que estoy en la Asociación Médica de la Prevención. Y la idea era que se uniera este plan al paso a paso, porque el paso a paso tiene criterios objetivos de infección y trazabilidad. Tiene apertura de colegios en el paso 4, o sea, lo más probable es que la región metropolitana no llegue a abrir los colegios este año, porque toma harto tiempo para llegar al paso 4. Pero que no sea para todos igual. Escuché un webinar en que alguien decía, no, hasta que todos los niños no pueden entrar, no puede entrar nadie. Eso es injusto, ¿no es cierto? Porque si en Freirina o en Futaleufú no tienen ningún caso y la parte sanitaria está resuelta, obvio que esa gente y esos niños no pueden estar perjudicados porque en la región metropolitana tenemos comunas que están un poco por detrás. Entonces este es el paso 4, y ahí en el círculo rojo abajo a la derecha ven que el retorno gradual a clases recién se permite en ese paso. Nosotros en Santiago estamos casi todos en el paso 2. Estos son los criterios objetivos, ¿no es cierto? Ocupación de UCI regional, nacional, el recomunal, o sea, tiene que estar en disminución la infección, tasa de casos activos, ¿no es cierto?, va bajando hasta 50 y 25, menos de 25.000 por 100.000 habitantes, positividad regional,
para el paso 5 tiene que ser menos de 5%, para el paso 4 10%, o sea, estamos hablando de cuánta infección hay. Y después, ¿cuántos de los casos están contactados en menos de 48 horas, ¿no es cierto? ¿Cuánta trazabilidad estamos haciendo? ¿Qué porcentaje de los casos nuevos que vienen de contactos en seguimiento nos dice que tenemos a la infección bajo control, ¿no es cierto? Menos casos y mejor testeo, trazabilidad y aislamiento. Entonces, es un plan objetivo y hay que estar preparado para irse para adelante y irse para atrás, porque, como les voy a mencionar más adelante, estamos viendo muchas segundas olas. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Hizo primero un documento de 19 páginas que me lo leí. Me impresionó mucho cómo se está trabajando en todos los aspectos que mencionaba el doctor Banfi para preparar el retorno a clases que se ha organizado y que promueve una convivencia escolar en tiempos de COVID. Y ese documento tiene dos grupos de recursos, un recurso sobre limpieza y desinfección, orientaciones docentes en torno a la higiene y seguridad, protocolos de contacto, etc. Otro grupo de links que tiene que ver con la parte socioemocional. Qué importante es la salud mental, qué bien que se haya desarrollado una mesa saludablemente con más de 80 miembros que se juntan todas las semanas a ver cómo podemos prevenir el tremendo impacto en todos ustedes de la salud mental. A ver, que levante la mano el que no haya peleado con su pareja o su persona cercana en esta pandemia, y yo voy a estar muy sorprendido porque realmente ha sido difícil para todos. Entonces aquí tenemos muchos links sobre qué hacer con el desarrollo emocional y socioemocional de los niños. Después se desarrolló un documento de 94 páginas muy didáctico, abrir las escuelas paso a paso, y con algunas cosas de un policy brief de las Naciones Unidas. Entonces, hay mucha gente que ha trabajado en la vuelta a clase y que ha trabajado en la prevención a medida que uno se va desconfinando. Vamos a escuchar más de la evidencia en la siguiente ponencia, pero ¿qué dice la prensa seria en relación al retorno a clase? Bueno, el Economist dice que cerrar los colegios para el COVID-19 hace daño a toda la vida y aumenta la inequidad. Dice que las escuelas primarias son en particular vitales para movilidad social. El mismo economista más recientemente dice que los riesgos de mantener las escuelas cerradas son mucho más que los beneficios. Ahora, aquí a veces hay sensacionalismo incluso en el economista. Dice, millones de mentes infantiles se van a perder. Si bien es cierto que en una reunión con las expresidentas de la SOPNIA, Verónica Burona entre ellas decía que hay un periodo en el niño de los niños pequeños en que hay como una especie de imprinting en relación a las habilidades sociales y en relación a algunos aprendizajes que se pierden. O sea, es verdad que hay daño que puede ser difícil de recuperar. No es que millones de mentes se hayan perdido. Yo creo que también hemos aprendido cosas. Por otro lado, para los que dicen volvamos de inmediatamente porque si no la economía se va a echar a perder, tienen que mirar lo que pasó en Israel, ¿no es cierto? Publicaba en el New York Times que en este colegio en Jerusalén, cuando volvieron, no tomaron las medidas que debiesen haber tomado y realmente tuvieron resultados desastrosos, incluso con muerte. Como decía el doctor Banfi, en la Academia Americana de Pediatría dicen, y les voy a solamente traducir lo que dice en negrita, la Academia Americana de Pediatría fuertemente propone que todas las consideraciones de cambios de política de colegios empiecen con la meta de tener a los estudiantes físicamente presentes en los colegios. O sea, los pediatras de Norteamérica están de acuerdo con todos nosotros que en algún momento tenemos que volver a clase. La pregunta es cuándo, porque los riesgos del encierro, ¿no es cierto?, fuera de perder los hitos del desarrollo social y aprendizaje, es mayor inequidad, malos hábitos alimentarios, sedentarismo, exceso de pantalla, estrés, depresión, suicidio. Hay hartos estudios que muestran, por ejemplo, los niveles de estrés aumentando en 4 veces, violencia intrafamiliar, incluso abuso sexual, consumo de sustancias,
¿no es cierto? El estudio del SENDA mostró que había un tercio de las personas que consumían mucho más. Y falta de atención a otras enfermedades que no reciben atención y que por lo tanto hay morbilidad y mortalidad por falta de acudir a pedir ayuda. ¿Qué pasa si volvemos? Por supuesto puede haber riesgo de segunda ola, ¿no es cierto? Lo más seguro es que haya una segunda ola, aunque sea chiquitita, en todos lados. Puede haber muerte de profesores, puede haber muerte de alumnos, podemos tener que volver a la cuarentena y volver atrás. Entonces es una decisión difícil, pero en algún momento hay que tomarla y es bueno que se tome de acuerdo a criterios objetivos y es bueno que se tome de acuerdo a cada municipalidad o comuna. ¿Y qué pasa con los niños y niñas? Bueno, la evidencia muestra que, a diferencia de lo que pensábamos cuando empezó la pandemia, se contagian menos, tienen menos receptores al virus, igual que la gente, los viejos y los que somos gorditos tenemos más receptores al virus. Se hospitalizan menos, tienen 200 veces menos probabilidad de morirse los niños y contagian menos, particularmente menores de 10 años. Por ahí hay un artículo de Australia que dice que entre los 10 y los 19 años podrían tener igual contagio que los adultos, pero varias personas han puesto en duda la metodología de ese estudio y no está tan claro que los adolescentes contagien igual que los adultos, probablemente contagien un poco menos. Entonces, como decía el doctor Banfield, súper importante escuchar a los jóvenes. Este webinar organizado por el doctor Iván Silva, presidente de salud, de pediatría social de la Sociedad de Pediatría de Calama, ¿no es cierto? Escuchamos a muchos jóvenes y la verdad es que es bueno escucharlos porque uno sabe qué están pensando y puede responderles y puede tranquilizarlos, porque hay un medio espantoso a volver a clase en profesores, en alumnos y en papás. Y en algún momento tenemos que estar suficientemente preparados para volver y para volver con la decisión de que va a ser una nueva realidad, no va a ser igual que antes y vamos a tener que tomar medidas para no contagiarnos hasta que personas como Miguel O'Ryan nos traigan una vacuna. En conclusión, en algún momento hay que regresar, los pediatras podemos ayudar para bajar el riesgo, el trabajo de abogacía con las autoridades es esencial, todavía hay mucho que no sabemos, y como con la inmunosupresión en los niños trasplantados, si uno le da mucha inmunosupresión, ¿no es cierto?, tiene infecciones y cánceres, si uno le da muy poca inmunosupresión, tiene rechazo, el regreso a clases también es una cuerda floja. Si vamos demasiado luego, va a tener más COVID, más muerte, más segunda ola. Si es demasiado tarde, es daño por encierro, falta de contacto social, daño económico, daño a la educación. Muchas gracias y solo terminar dándole un homenaje a mi papá, que también era pediatra y nos dio amor a la pediatría a muchos de nosotros. Gracias. Gracias, doctor Soriano. Déjame dejar de compartir ahora. La ponencia del doctor Juan Pablo Torres. Ahí parece que dejé de compartir, ¿no es cierto, Jorge? Sí, doctor, está perfecto. Hola, buenos días. No sé si se ve mi pantalla, José Luis. Se ve perfecto, solo presiona el botón ocultar para que no te salga ese mensaje odioso. Uy, pero desapareció desapareció la presentación. Ahí sí. Ahí se ve la primera diapositiva. Estamos muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias al doctor Carrasco y bueno, en realidad es un honor poder presentar en este panel, después del doctor Banfield, el doctor Soriano, y la idea es en estos próximos pocos minutos, ver un poco de la evidencia respecto a los datos que se han ido generando, tanto de lo que implica el COVID en los niños, como también lo que significa la pandemia y algunos datos en los colegios. Fíjense ustedes cómo está la situación hasta ayer en el mundo. Es increíble ver cómo en realidad el impacto que tuvo la pandemia en China queda reducida, ¿no es cierto?, en estas barras que muestran un rol muy protagónico de América, en colores naranjo, en donde, ¿no es cierto?, nuestro continente está teniendo un protagonismo importante, y nuestro país también,
con más de, o casi 400.000 casos ya al haber en la pandemia, y con una cifra lamentable de más de 10.000 personas fallecidas por COVID-19, en una tendencia, como se ve en el primer gráfico, ¿no es cierto?, en rojo, en que en los últimos días ha tendido a disminuir, aunque si uno ve, ¿no es cierto?, desde fines de julio hasta agosto, hay más bien una tendencia a una mantención en la pendiente, con una evolución en la tasa de positividad de los exámenes de PCR que va a la baja, pero también asociado a un aumento importante en el número de testeos, incluyendo también más testeo en personas asintomáticas. Así que hay que verlo con bastante precaución. Precaución porque si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, también hasta el día de ayer, no está mala la referencia, esto está hasta el 10 de agosto, o sea, hasta hace 2 días atrás, ustedes pueden ver cómo en marzo y abril Estados Unidos tuvo un aumento en sus casos que tendió a bajar y a mantenerse, y después a tener un aumento en los casos ahora desde junio y julio, que ha sido aún mayor que el que había tenido inicialmente. Por lo tanto, ¿qué hemos ido aprendiendo del COVID-19 en los niños, en su rol, en su transmisión, y algunos datos de colegios? Primero, que son pocos en general comparado con los adultos, los niños que se infectan o que se contabilizan como infectados en el COVID. En datos americanos, el 3%. En Latinoamérica, si vemos, hay dispersión respecto a los menores de 20 años que han tenido COVID. Sabemos que hay diferentes estrategias de testeo en los diferentes países, pero van desde el 2% en México hasta aproximadamente un 11% en Argentina y Colombia, y nuestro país queda con una cifra un 8, un 9% aproximadamente. Hay diferentes teorías, hipótesis del rol de los niños en la transmisión. A mí me gusta mucho esta tabla del doctor Nigel Curtis de Australia, porque probablemente es un efecto multifactorial respecto a que los niños tienden a infectarse menos, como vemos, y a tener cuadros más leves en general, porque tienen un sistema inmune que es distinto, porque tienen menos comorbilidades, porque están acostumbrados a estar expuestos a virus respiratorios, o bien podrían tener menos receptores que utiliza el virus. Ya vamos a ver algunos datos de eso, el rol de las otras vacunas, el rol protector que podría tener BCG, etc. Uno de los primeros estudios fue este, muy interesante, hecho en Islandia, se testeó al 6% del país, y ustedes pueden ver que en los menores de 10 años, los infectados por PCR, en una screening ya sea dirigido o bastante amplio la población, es significativamente más bajo, y al menos la mitad, que los otros rangos etarios mayores a 10 años. Este es el estudio coreano que hacía mención el doctor Soriano, en donde se ve que efectivamente al hacer el contact tracing, el traceo, ¿no es cierto?, de cuánto contagian los niños de 0 a 9 años, se ve que tienen un porcentaje de positividad en producir otros casos bastante y significativamente más bajos que el resto de los rangos etarios, pero que los niños de 10 a 19, los más adolescentes, podrían tener un rol bastante similar a los adultos. Efectivamente, este estudio ha sido bien comentado, pero también tiene varios puntos respecto a cómo se hizo el seguimiento de los contactos, que podrían no haber sido realmente los niños los que contagiaron, sino que otras personas dentro del seguimiento. Datos de Holanda, en donde se ve que en los consultorios de atención primaria el rol del porcentaje de infectantes que contagiaron en los menores de 18 años es muy bajo, y también se ve que cuando uno parea quién contagió a quién, un infectante y un contagiado, el rol en los niños, ustedes pueden ver que la mayoría de las personas se contagian de pares en edad. O sea, una persona de 50 años probablemente es contagiado por alguien también de 50 años. Pero si uno va a ver a los niños, a lo que pasa en los menores de 20, a los menores de 15 años, de acuerdo a estos datos holandeses, hay una baja transmisión de niños que contagian niños. Este es el paper que hace referencia a la expresión del receptor del AC2, de la enzima convertidora angiotensina 2, que se ha visto que tiene una menor expresión, una expresión más baja en los niños menores de 10 años comparado con los adultos en la medida que se va avanzando en la edad. Estos son datos no de pacientes COVID, sino que una cohorte de personas, digamos, desde los pocos años de vida hasta los 60 años, una cohorte de estudio de asma, y por eso tenían muestras de epitelio nasal en donde fueron a ver la expresión del AC2, del receptor que utiliza COVID para entrar principalmente en el epitelio respiratorio, y se vio que eran significativamente más bajos, además de que los niños en general, una publicación de Nature, tienen un endotelio vascular más sano. Aquí se ve por microscopía electrónica, por tinción habitual,
y también por inmunohistoquímica, que el virus puede estar en el endotelio y por eso puede tener tantas manifestaciones sistémicas, efectos trombóticos, excepto que ya hemos ido conociendo a lo largo de la pandemia. Pero los niños, al tener un endotelio más sano, podrían tener cuadros también más leves. Y esto es otra publicación de JAMA Pediatrics, muy interesante, en donde se vio las diferentes cargas virales en pacientes desde niños y adultos que tenían cuadros leves a moderados de COVID-19. Y fíjense ustedes que lo que se observa aquí es que los niños más pequeñitos, los menores de 5 años, tuvieron en la PCR niveles de CT más bajos, vale decir, una mayor carga viral. La menor CT es una asociación con una posible mayor carga viral. Entonces los niños tienden a tener, incluso si tenían cuadros leves, una carga viral que es igual o mayor que el adulto. Pero vemos que tienden a transmitir o a contagiarse menos, quizás por los receptores y posiblemente no solo por un efecto del virus, sino que por su mayor efectividad en el control a través de la respuesta inmune. También este otro estudio muy interesante de Emerging Infectious Disease, que está publicado en estos últimos días, donde se ve que en los niños, incluso neonatos, niños y adolescentes, este virus, incluso en cuadros leves, puede ser, sobre todo cuando hay cargas virales más altas, puede uno también cultivarlo, lo que hablaría entonces del potencial de transmisión de los niños, entendiendo solamente el estudio del virus, porque pueden haber otros factores del sistema inmune que también influyen, como les decía, en la transmisión. Ahora, si uno va a los colegios, como para ir redondeando, esta es una de las primeras publicaciones hechas en Hong Kong, en donde se ve el impacto del cierre de los colegios en términos de disminuir, en este caso, las bajas que se ven acá en los R, digamos, es cuando Hong Kong cierra colegios con la columna en azul y cae tanto la circulación y los casos de influenza en global en la población y también disminuye la hospitalización por influenza en los niños. Entonces empiezan a haber asociaciones que el cierre de los colegios podrían tener impacto. Ya hemos visto que esta temporada no hemos visto prácticamente virus respiratorio sincicial ni otros virus respiratorios producto de las medidas de aislamiento social. Datos de Australia, en South Wales, en donde se estudiaron varios colegios, 15 colegios, en donde habían y siguieron a 9 estudiantes y 9 staff, 9 adultos que estaban infectados, y la verdad es que los casos secundarios de estos, ya sea profesores o niños que están infectados, cuántos terminaron infectando a otras clases, no fueron más allá de 2 casos, así que fue una información interesante. Datos chilenos respecto al impacto que tuvo el cierre de colegios en Chile, que fue hecho el 15 de marzo, no solo de los colegios, sino que también de las universidades, y eso tuvo un impacto en una disminución de un 40% en la movilización de las personas, y creo que fue una medida que, siendo tomada relativamente precoz en el curso de la pandemia, fue ayuda, sobre todo en el primer momento, de aplanar un poco la curva de ella como para prepararnos mejor. Y tenemos también la experiencia, un trabajo nuestro, trabajo chileno, publicado en Clinical Infectious Disease, en donde tuvimos la oportunidad de estudiar el primer brote importante en un colegio en la región metropolitana, en la comuna de Vitacura, que fue el que motivó el cierre de los colegios finalmente a nivel nacional hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los niños no han vuelto. Ese brote en ese colegio había partido las clases el año escolar, los primeros días de marzo, en donde la primera semana básicamente no fueron los niños, pero se hicieron muchas reuniones de apoderados, sobre todo los niveles más pequeños, de prekinder hasta segundo básico, y después la semana siguiente empiezan a aparecer personal del colegio y apoderados que tenían principalmente casos de adultos, apoderados y algunos profesores, y la semana subsiguiente en las barras más negras empiezan a aparecer, aunque pocos, algunos casos de alumnos asociados más a los adultos. Esa fue la dinámica que tuvo. Nosotros hicimos un estudio muy interesante, sin contacto, enviando los test, haciendo formulario electrónico, etcétera, para que los padres y los profesores del colegio se testearan y tomaran sus anticuerpos por un test rápido. Ese desafío lo pudimos lograr en 1.009 estudiantes y en 235 adultos, tanto profesores, auxiliares y también otros profesionales, digamos, administrativos del colegio. O sea, fue una muestra muy representativa. Y lo que pudimos ver acá es que en los alumnos en general, el 10% prácticamente de los alumnos, de todos los niveles, de prekinder hasta cuarto medio,
fueron positivos para la detección de anticuerpos, versus, vean ustedes, un 20% en los profesores, un 16% o casi 17% en los adultos. O sea, los niños hubo menos casos de detección de anticuerpos en los niños que en los adultos, y dentro de los niños fue un poco mayor en los más pequeñitos, ya vamos a ver por qué, y en los adultos fue mayor en los profesores. Si uno ve, y esto es interesante en nuestro estudio, el reporte de síntomas, los síntomas, hacíamos una encuesta de síntomas y se refirieron en relación al brote en el mes de marzo, fueron más frecuentes en los adultos que en los niños, y si uno va a ver aquí la última columna de los que no tuvieron síntomas, los niños tuvieron, en un 40% de los niños que tuvieron detección de anticuerpos IgM para COVID-19, el 40% de ellos, la encuesta de síntomas fue asintomático. Fue significativamente mayor la cantidad de asintomáticos en los alumnos que en los adultos, que fue de un poquito menos de la mitad, un 18%. Y si uno distribuye a todos los adultos, todos los niños que se testearon desde pre-kinder, en la media, en la básica, etcétera, y en los puntos ahí están sus profesores, jefes, si es que eran positivos, claramente vimos una tendencia a que el brote se fue generando principalmente en los preescolares por profesores que estaban positivos, y salió una mayor cantidad también de niños. Cuando se hicieron los análisis estadísticos, vimos que los niños se contagiaron principalmente a partir de los adultos y no de sus pares, y esa fue la direccionalidad que tuvimos a lo largo del estudio del brote, principalmente el profesor, de algún familiar en casa, un cuidador y mucho menos los compañeros de curso. Esta experiencia, obviamente, hay que validarla, hay que estudiarla en otros ambientes socioeconómicos y también temporalmente a ver qué es lo que ha pasado en el resto de los colegios. Y para ir terminando, vemos alertas, ¿no es cierto?, que pueden poner en riesgo a los niños, el PIMS. Esta es nuestra serie de reportes, semanalmente los vamos siguiendo. Hemos tenido al menos 143 casos de PIMS, o este síndrome multisistémico inflamatorio, que es la excepción de la evolución más leve asintomática, ¿no es cierto?, en que los niños pueden tener un cuadro más severo. En la experiencia chilena tiene una mediana de aproximadamente 7 años los niños que lo presentan, el 60% llega a una unidad de cuidados intensivos y tiene una mediana hospitalización de entre 9 o 10 días aproximadamente, hasta el momento afortunadamente sin mortalidad. Esto son datos que junto con que van armando el debate. Esto está publicado en JAMA, en donde se vio en un estudio epidemiológico muy grande la asociación entre el cierre de los colegios y la incidencia de la mortalidad, y la mortalidad por COVID en Estados Unidos. Y efectivamente en este estudio se demuestra que cuando parten los cierres de los colegios, y sobre todo en los lugares en que no había mucha transmisión del virus, el impacto del cierre de los colegios mejoró comparativamente con aquellos que no, o lo hicieron más tarde, la incidencia y la mortalidad asociada al COVID-19. Y por otro lado está, ¿no es cierto?, el paper que mencionaba el doctor Soriano, la reflexión, ¿no es cierto?, en New England Journal of Medicine, muy interesante, vale la pena leer ambos artículos, porque este más bien habla de la importancia, de la prioridad que tiene y el rol que tiene la educación, que es muy importante para la toma de decisión, que si es que se va a abrir algún colegio, sea con niveles mínimos de transmisión comunitaria. Por ejemplo, en Nueva York han establecido que eso no sea si es que hay más de un 3% de positividad en el testeo de las personas. Poniendo el foco en los niños más pequeños, porque serían los que menos transmitirían, tendrían menos rol transmisor de la infección, y con protocolos de seguridad que protejan tanto a los niños, a los profesores, y estén alineados con ambos. Y han habido experiencias de países principalmente europeos, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Taiwán, Bélgica, Austria, que no han cerrado colegios o han tenido cierres parciales o han ido avanzando y han tenido buenas experiencias, o una mala experiencia como fue la de Israel, que habiendo tenido un buen control de la pandemia, abrió los colegios y hubo un aumento en los casos. Claro que no tomaron las medidas de precaución extrema al abrir los colegios. Es muy importante tener medidas y considerar, tal como lo encontramos en el estudio del St. George, medidas para los adultos, no solo para los niños en los cierres de los colegios, de las reuniones de apoderados, y tener también oportunidades de brindarles medidas de protección a ambos, evitar el trabajo a los grupos de riesgo y hacer un testeo y una trazabilidad interna dentro del colegio, que es todo un desafío, pero que debiera ser importante para poder tomar medidas a tiempo de que no se cierre todo el colegio, se cierra un nivel, se cierra una sala. Vamos a tener que pensar qué es lo que pasa con eso. Evitar los almuerzos, las reuniones de profesores, de apoderados,
el uso de espacios adicionales, como también se mencionaba, y muy importante la ventilación, sanitización, higiene de manos continuas de toda la comunidad escolar y normas en el uso de baños. Esta es la experiencia de Israel. Vean ustedes cómo estaban los casos nuevos confirmados, deciden abrir los colegios y la situación actual a los primeros días de agosto. Y esta tabla es interesante porque aquí se ve la fecha de reapertura de colegio en diferentes países, como los que les mencionaba, y el porcentaje de positividad en la última columna es súper variable, desde Estados Unidos, que tiene un 8, hasta países como Grecia, que tiene un 0,1, Vietnam con un 0, Taiwán con un 0,2. Entonces hay que ponerle ojo a estas cifras y aprender de los otros países para ver qué es lo que vamos a hacer. Está publicado ayer, incluso en las últimas noticias, ya lo describió el doctor Soriano, la guía del Ministerio de Educación para volver a clases, con todo un desafío de las cosas y de la infraestructura que necesitamos para ello. Y con esto termino. Los niños se infectan menos que los adultos, parecen transmitir menos en comparación con otros virus respiratorios o por causas multifactoriales. Creo personalmente que los niños van a tener que volver a clase. Es un desafío decidir el cuándo, ¿no es cierto? Pero lo vamos a tener que hacer en algún momento, probablemente de una manera distinta, muy flexible, quizás por bloques o de una manera que nunca antes habíamos pensado, o híbrida, presencial, semipresencial, pero sí con protocolos y medidas tanto para los niños como los adultos, en donde haya un monitoreo de ellas, un buen cumplimiento y ocupando la racionalidad, ¿no es cierto? Y ojalá lo que hemos visto aquí, con evidencia científica, más que con ánimos de hacer medidas por entusiasmos, digamos. Así que ojalá podamos ser capaces de hacerlo, de monitorear, de tener este testeo, trazabilidad y aislamiento interno dentro de los colegios, con un refuerzo de las medidas de prevención constante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Perdimos el audio, doctor Carrasco, así es que voy a iniciar las preguntas que enviaron por chat. Iniciamos con una pregunta de Jorge Radic, que comenta que dadas las tasas de contagio en la región metropolitana, ¿cuáles creen ustedes que sería el timing razonable para alcanzar el paso 4? La pregunta del millón. Doctor Soriano. Gracias por la pregunta y gracias por la fuerte evidencia que nos presentó el doctor Juan Pablo Torres. La verdad es que no hay un cuándo volver a los colegios, sino que cuándo en esa comuna, en esa región, de acuerdo a los números que ya hemos conversado, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje de personas infecciosas, ¿no es cierto? Hay gente que dice, como decía el doctor Torres, un 3%, en el webinar de Harvard decían un 5%, cuando ves cuánto tienen de positividad los diferentes países al abrir los colegios han variado mucho. ¿Qué es lo que dice? En este momento, nuestros expertos que ayudaron a preparar la tabla esa del paso a paso, un 10% de positividad en el paso 4 y un 5% en el paso 15, pero también con marcadores de trazabilidad que nos digan que estamos realmente haciendo una buena trazabilidad. Juan Pablo, ¿qué agregarías tú? Sí, yo agregaría, estoy de acuerdo, algún hincapié que se ha hecho, ¿no es cierto?, en los países que ya han pasado por esta experiencia y de las lecciones que se han aprendido de los rebrotes que hay y que probablemente van a haber en los colegios, de que uno de los puntos claves es el que haya una muy baja transmisión comunitaria. Yo creo que fijar valores bajos, cercanos al 3, al 5 o quizás más cercano al 3, es todo un desafío, pero debiera ser el más correcto. Y lo otro que es aún mayor el desafío es poder hacer una trazabilidad y un testeo eventual en los niños que están y adultos que están asistiendo al colegio, frente a lo cual yo no tengo muy claro cuál es la estrategia que se piensa o no desarrollar. Porque si abrimos los colegios vamos a tener que ir monitoreando las medidas de prevención, monitoreando los casos y obviamente tomando las medidas para evitar los brotes, si es que no queremos que pase una situación similar a la de Israel.
Me encanta el comentario de Miguel que dice que hay que tener deliberación participativa. Yo creo que aquí es fundamental que los alumnos, que los profesores y que la sociedad en todo converse los detalles de cómo vamos a protegernos a la vuelta a clase. Continuando con las preguntas, Amelia Espinosa y Leonardo Acuña hacen una observación filosófica que sería interesante discutir. Dicen que la vida y la salud se tiene que proteger y que la educación se puede postergar por un tiempo razonable, puesto que existen muchísimos ejemplos que uno ha podido postergar unos meses, un año la educación y las personas han resultado completamente exitosas. Incluso mencionan personas dentro de sus propias familias y ejemplos personales. ¿Qué opinan de eso? Jorge, ¿me oyen? El doctor Banfi sacó su micrófono. Sí, perdón. No, supuestamente tengo mi micrófono. Sí, lo escuchamos. Perfecto, perdón. Se escucha. Yo creo que todos compartimos el comentario del doctor Acuña y no recuerdo quién más. La vida, por supuesto, es lo más importante y seguramente todos hemos visto ante esta pandemia la precariedad, ¿no es cierto?, que tiene nuestra existencia. Ahora, estoy seguro de que todos los grupos que están trabajando, que mostró el doctor Soriano, ¿no es cierto?, están trabajando sobre evidencia científica, están usando su mejor criterio y están despolitizando este asunto, que a mí me parece sumamente importante, ¿no? El criterio técnico que ha sido un poco cuestionado, ¿no es cierto?, por el área política, pero el criterio técnico frente al tema de la vida es esencial. Creo que en las conversaciones, todas las reflexiones que se hagan tienen que ser hechas en este ambiente que nos señala Miguel Ryan, ¿no es cierto?, de una deliberación participativa. ¿Qué significa eso? Significa un debate en que si el doctor Soriano está plantando una idea y yo tengo una idea completamente distinta, pero después de escuchar su argumentación, yo soy capaz de decir, Humberto Soriano tiene la razón y cedo, ese es un verdadero debate, ¿no? El debate en que yo voy a seguir aferrado a mi doctrina, por así decirlo, sencillamente no nos va a llevar a que podamos reabrir los colegios, el aula. Yo creo que el beneficio del colegio está claro. La importancia de cuidar la vida está clara y está establecida por esos pilares que mencionábamos, esos pilares históricos, de evitar el contagio y la propagación del contagio. Creo que aquí el aporte, y esto es lo notable que ocurrió en la pandemia, el aporte de la ciencia ha sido muy importante. Yo creo que la propia discusión que tenemos en este momento es una discusión enriquecedora para todos. Todos hemos aprendido, hemos estado en esta aula virtual, ¿no?, aprendiendo de investigaciones que para llegar a publicarse han sido sometidas al debate interno de los equipos, ¿no? Este estudio que lo presenta tan fácil Juan Pablo, digamos, del St. George, yo sé en la sangre, sudor y lágrimas qué significa hacer este estudio, ¿no? Felizmente el resultado está todo muy claro, pero la elaboración de la idea, el procesamiento, el llegar a esto, requiere muchas voluntades. Y aquí yo veo, sí, una gran responsabilidad personal y una gran responsabilidad social, por ejemplo, tomando el caso del estudio del St. George. El St. George fue muy atacado en su momento, pero es un muy buen colegio. El doctor Torres y yo tuvimos a nuestro hijo ahí, sabemos que es un muy buen colegio. Bromas aparte, Fernando González hace una muy interesante observación, que todo lo que se sabe hasta ahora en Chile al menos ha sido con los colegios cerrados, entonces no sabemos lo que va a pasar con los colegios abiertos. Y enlazando con eso, Ricardo González hace una pregunta desafiante para el doctor Soriano y para la SOCHIPE, en que dice que en Chile la experiencia de homeschooling es casi nula.
Entonces, ¿qué posición tiene la Sociedad Chilena de Pediatría al respecto? Los pediatras de la Sociedad de Pediatría hemos abogado mucho para que por lo menos los niños tengan algún desconfinamiento y puedan salir a pasear. Yo creo que, como decía el doctor Banfi y Juan Pablo, hay que ser creativo y es posible que lleguemos a una modalidad híbrida de educación. Definitivamente el coronavirus no se va a ir en el próximo año. Juan Pablo y Miguel nos tendrán que contar cuándo vamos a obtener vacuna, pero este no es un problema de educación versus muerte. El estar encerrado también tiene mortalidad y morbilidad. El quitarle por un año completo a toda una generación un año de colegio tampoco es gratis. Entonces hay mortalidad a los dos lados y la verdad es que es una decisión muy difícil y por eso que nos hemos juntado todos, de izquierda a derecha, de la medicina a la pedagogía, porque realmente aquí no sobra nadie para buscar un consenso que tome la mejor decisión para nuestros niños. Luego hay otra pregunta que es del doctor Cano y que lo que comenta es si es que la segunda ola va a estar asociada a la vuelta a clases. ¿Qué creen ustedes? Bueno, en eso hay algunos datos, ¿no es cierto? Hay datos que muestran, como quizás suena el más sugerente, el de Israel, en donde efectivamente el aumento secundario en número de casos puede estar asociado a la apertura de los colegios. Pero en eso también hemos ido aprendiendo de que justamente para poder minimizar ese riesgo, ese aumento en el número de casos, es muy importante tomar las medidas a tiempo adecuado y monitorizarlas en el tiempo, porque eso fue algo que se ha ido detectando como problema cuando se abren los colegios y no se toman las medidas y los protocolos y se hace un monitoreo adecuado de eso en el tiempo. Entonces, la respuesta es que sí, puede ser que el abrir colegios produzca, ¿no es cierto?, estas segundas olas o aumento de casos, pero también sabemos que se puede hacer de una manera tal en que eso pueda ser minimizado si es que se hace con la mayor cantidad de medidas, que son bien complejas, pero habrá que hacerlas, digamos, y también monitorizarlas sistemáticamente en el tiempo. Yo soy un poco pesimista y yo pienso que va a haber una segunda ola. Da lo mismo lo que tratemos de prepararnos porque hay varios conceptos. Uno, la gente se desbanda cuando se empieza a abrir porque está desesperada. En mi condominio la gente hace un mes hizo un asado. Gente educada, gente con acceso a todo, gente con casa, con patio, sin embargo hicieron un asado, ¿no es cierto? Y lo otro es que los adolescentes realmente necesitan el contacto social. Entonces ahí tenemos que hacer mucha educación para tratar de que la segunda ola no sea tan grande. Pero yo creo que no hay ninguna duda que va a haber segunda ola y que van a aumentar de nuevo los muertos y que se van a morir profesores y que se van a morir alumnos. Entonces, por eso es tan importante la labor de cada uno de ustedes para transmitir que hay que seguir cuidándose por el próximo año. Si la pandemia no se acaba por desconfinarse. La doctora Rojo hace una pregunta interesante respecto al grupo etario que debería volver primero. Los adolescentes es más fácil que ocupen elementos de protección personal, pero los niños muy pequeños, eso se hace más difícil. ¿Quién creen ustedes que debe regresar primero, los chicos o los grandes? Eso lo hemos conversado harto, fíjate, y la verdad es que yo no tengo una respuesta, quizás alguien más de los auditores pueda decir algo, porque claro, fíjate que todos los educadores dicen que los más chicos hacen más caso que los adolescentes. No es cierto que los adolescentes sean más responsables que los niños de 4, 5, 6 años. Por otro lado, ¿no es cierto?, pareciera que los más chicos contagian menos y se enferman menos. Entonces, por otro lado, lo que pierde un niño de tercero y cuarto medio por no tener el año es mucho más, entonces el impacto a futuro es más. En este momento se está planteando que vuelvan los mayores, pero si alguien me dijera, mira, que vuelvan los de educación primaria, yo no estaría en contra. ¿Qué piensa Juan Pablo?
Sí, yo creo que la verdad es que no hay una respuesta clara, porque cada grupo, los más pequeñitos o los más adolescentes, tienen sus pros y sus contras. Unos pueden transmitir menos el virus, otros tienden a asociarse más, ¿no es cierto? Unos pueden usar mejor la mascarilla, otros podrían usarla o lavarse mejor o no las manos. Entonces, y aquí vemos, en nuestro país se está promoviendo, ¿no es cierto?, dentro de las cosas que han salido, los documentos que han salido, que vuelvan los mayores. Y lo que uno ve, por ejemplo, en alguna evidencia norteamericana es poner el foco en los más pequeñitos y que vuelvan primero ellos. Entonces, eso demuestra de que no está clara y resuelta la posición. Yo creo, sinceramente, que frente a eso, nuevamente hay que usar el criterio y la racionalidad y la evidencia, y creo que más allá de tener cortes riguroso, es decir, los mayores de tanto y los menores de tanto vuelven, creo que vamos a tener que tener una mentalidad flexible a que vuelvan en un número menor y tengan un menor contacto, pensando el colegio como un ecosistema, digamos, finalmente, como una mini ciudad, en donde tengamos probablemente una menor circulación y un menor contacto global de alumnos. Tendremos que tenerlos en bloque, tendrán que ir algunos días, algunos sí y otros no, por semana, no lo sé, pero disminuir las vías de transmisión independiente quizá un poquito de la edad, porque hacer la diferencia entre los menores de 18 años quizás no va a ser tan relevante finalmente. Y en relación a las medidas de protección, la Academia Americana de Pediatría dice que no hay que usar mascarillas bajo los 2 años porque pueden dar asfixia, es una opinión de experto. El Ministerio dice mascarillas de los 8 años para arriba, pero muchos de nosotros decimos que desde los 4 años los niños pueden usar mascarillas sin problema. Yo tengo la experiencia con 2 mellizas de 4 años que usan sus mascarillas por 1 hora durante algunas actividades y no tiene problema. Lo que yo agregaría es que los niños pequeños pueden usar escudo facial, a veces los llevan a la consulta, ¿no es cierto?, con escudo facial, y no sabemos, según la evidencia, cuánto está aportando eso. Hay algunas revisiones sistemáticas que diría que hay un porcentaje de protección. Yo creo que entre no hacer nada y poner un escudo facial que es barato y no tan incómodo como una mascarilla, puede ser una alternativa razonable. Esto ha cumplido absolutamente con las expectativas. Hay muchas preguntas, pero por razones de tiempo vamos a hacer la última. Está lleno de reconocimiento y felicitaciones al doctor Banfi y a los expositores. Y la última pregunta es cómo hacerlo con la diferencia de recursos que existe entre un colegio muy pobre y un colegio más equipado y con más espacio físico. Esa es una pregunta terrible y es una pregunta terrible para todos nosotros en Chile. Yo he estado 2 veces en Islandia y comiendo con la señora del alcalde de Reykjavik, que es especialista en cuidados paliativos, con 3 posgrados. Ella gana 2,5 veces lo que gana una médico parvularia. Lo que nos falta en Chile es equidad a todo nivel. Realmente tenemos que cambiar nuestro concepto de que mientras más ganemos, más exitosos somos, y que si no logramos que nuestra sociedad chilena sea una sociedad más igualitaria, toda esta cosa de la pandemia va a valer poco frente a un estallido social o a un cambio dramático en la política en Chile. Entonces, ¿qué hacer con los colegios más pobres? Por supuesto que hay que darles más, y ojalá esos colegios que son más chicos consigamos filtros EPA portátiles para cada uno de esos colegios. Yo creo que esa debiese ser una campaña de todos nosotros, porque es súper razonable pensar que en una clase chica, si pones 20 o 30 alumnos, ¿no es cierto?, van a haber más contagio. Entonces, menos alumnos y darle los implementos. Dicen, el ministro de Salud prometió que iba a dar los elementos de protección personal, pero hay que seguir presionando para que eso ocurra en forma suficiente. Sí, a mí me gustaría agregar, José Luis, muy cortito, que la pandemia nos muestra eso, muestra, ¿no es cierto?, hace más evidente las inequidades que tenemos, las desigualdades, no solo en el sistema educacional, sino que en los sistemas de salud, la atención primaria, y eso tiene que hacernos reflexionar para producir un cambio. Pero también tenemos ejemplos positivos, como es nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, en donde existe una medida de Estado, independiente del gobierno, de las posiciones, que protege de una manera equitativa y ha ido mejorando cada vez más, además, si es que lo cumplimos y tenemos las coberturas adecuadas,
a todos los niños, sean del sistema público, sean del sistema privado, y se garantiza un acceso equitativo a una medida de protección. En este caso, en los colegios, yo creo que debiera seguir una lógica similar y garantizar dentro de lo que se puede, ¿no es cierto?, todas las medidas de protección y cumplimiento de protocolos de manera equitativa en los diferentes ambientes público-privados, sabiendo que hay diferentes infraestructuras y diferentes realidades socioeconómicas. No me queda más que agradecerles a todos, a nombre del doctor Carrasco, que probablemente ha recuperado el audio, también está en la red MinSal, estamos tratando de corregir nuestros problemas de conectividad. La reunión ha sido buenísima, lo que ustedes nos entregaron ha cumplido, pero 300% con el objetivo, puesto que está lleno de preguntas que no pudimos contestar. Les pedimos disculpas a todos, pero eso revela que lo que ustedes nos han presentado hoy día es de gran interés. Tuvimos una enorme asistencia. Espero que el doctor Carrasco haya recuperado el audio para cerrar esto, y muchas gracias a todos. Bien, gracias a todos los presentes todo el día. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que agradecer y agradecerle a todos los que se conectaron hoy día con nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Un gusto.